Las conversaciones ACUAE de esta semana constituyen la segunda parte de una conversación que iniciábamos con Unai Sordo y con Ana Fuentes en el capítulo anterior dedicado a los elementos que deben configurar este nuevo contrato social. Si la semana pasada abordábamos las brechas de digitalización, hablábamos de las dificultades que tiene el nuevo mercado laboral para dar respuestas satisfactorias a todos los que en él participan, si hablábamos también de las dificultades de las relaciones entre la Unión Europea, China y Estados Unidos, en esta ocasión queremos tratar con nuestros invitados principalmente dos cuestiones. La primera es los sujetos, los actores que son protagonistas y que son relevantes para el éxito de esa renovación del nuevo contrato social. ¿En qué actores debemos fijarnos? Y la segunda cuestión que queremos tratar con nuestros invitados tiene que ver con la educación como palanca de transformación imprescindible para capacitar a los recursos humanos y para hacer de ese nuevo contrato social un contrato social más exitoso. Empezamos con esta primera reflexión y nos gustaría conocer tu impresión, Ana. ¿En qué actores, en qué sujetos debemos fijarnos, en quién debemos prestar la atención como actores protagonistas de ese nuevo contrato social? Desde luego de los estados y de las empresas. Creo que en esta crisis ha habido un giro, algunos decían que era un giro copernicano el que estábamos viendo en Estados Unidos desde que ha llegado Biden a la Casa Blanca. Veremos en qué queda, porque ya sabéis que después las cosas tienen su proceso y desde lo que primero uno anuncia hasta lo que puede hacer, pues va un trecho, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que ha permeado esto de que la economía del goteo no funciona y de que hay que ocuparse de todas las generaciones y también de las clases medias y menos favorecidas, ¿no? Hay que ocuparse desde el punto de vista de los estados con estímulo, como se está haciendo, y hay que ocuparse por parte de las empresas también del empleo. Pero yo pondría el foco, porque me imagino que Unai va a hacer una buena radiografía de eso, yo pondría quizás la aportación en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que sienten que les han robado la cartera, literalmente. En esos nacidos después del año 2000, que pueden tener un valor clave para el desarrollo de conocimiento científico, para muchos desempeños y que quizás estamos, si no subestimando, no contando lo suficiente con el valor añadido que tienen, ¿no? Son los grupos sociales que atesoran más chistes y memes en Internet porque con sorna se les está llamando generación de cristal. Y es muy ofensivo porque se les está describiendo como vulnerables cuando no han tenido material con el que trabajar. Yo creo que en realidad son, por supuesto, el futuro, pero además están demostrando que a pesar de padecer la fatiga pandémica, porque solo por detrás de sanitarios y ancianos son el colectivo que más están padeciendo, es que están padeciendo además por asociaciones internacionales de pediatría y de medicina diagnosticados, están hablando de un peso muy fuerte, ¿no? De lo que están viviendo, porque no hay perspectivas. Al final, lo más desesperanzador para los jóvenes es pensar que su futuro quizás no va a cambiar. Es decir, ya no solo es que en un plazo corto les sea complicado integrarse en el mercado laboral o les cueste independizarse o vean que a su edad sus padres tenían la vida mucho más hecha, sino que a medio plazo tampoco ven el panorama muy claro, ¿no? Se han sentido muy limitados, poco escuchados en un momento en el que necesitaban experimentar, descubrir y bueno, pues ven el futuro muy turbio, ¿no? Creo que esa generación bloqueada desde la crisis de 2008 porque hay un tapón de los que les preceden, ¿no? Y que están viviendo un paro tremendo del 40%, que no ven la luz al final del túnel, creo que ellos deberían ser el foco, ¿no? Deberían ser el foco para ver pues cómo aportan y cómo no dejan de buscar, es decir, cómo no tiran la toalla. No sé exactamente cuál es la clave para que no tiren la toalla, pero en ellos debe estar el foco. Somos sociedades que vamos hacia el envejecimiento. Lo vemos aquí, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en China. Somos sociedades que envejecen y sociedades que deben cuidar a los ancianos, pero también a los jóvenes.
debe haber un espacio para ellos, no solo para hablar y quejarse, que también, sino para contar con ellos a la hora de articular lo que va a ser el contrato social, sin duda. Bueno, hay que empoderarlos seguramente, ¿no? Porque no dejan de ser, como generación Z, que también se les ha llamado, un grupo potente de poder con una capacidad de movilización y una capacidad para agitar el statu quo del que quizá, no lo sé, igual ni siquiera ellos son todavía conscientes, ¿no? Unai. Y planteabas un poco qué agentes tienen que intervenir en esta recomposición de un contrato social para el siglo XXI. Y yo comparto, evidentemente, la primera parte de lo que decía Ana, el Estado, entendiendo, lógicamente, el Estado como el conjunto de las administraciones públicas que creo que tienen un papel decisivo que jugar, ¿no? Porque hacía en la anterior intervención también Ana, yo creo que un análisis muy afinado, cuando hablamos de exclusión, de algo que no es menor, ¿no? Y que se nota de una forma clara en la llamada España vaciada, pero es que de facto se está dando una exclusión de una buena parte de la población española del acceso normalizado a pautas de bienestar que tienen que ver, pues eso, con el acceso a la administración pública y con muchas más cosas, ¿no? Yo creo que tiene que haber un refuerzo de esos lazos, de esos vínculos bueno, se ha hablado de la exclusión financiera. Esto no se da ya solo en la España vaciada, se empieza a dar en barrios de las ciudades donde empieza a haber dificultades objetivas para tener, si no tienes una capacidad digital determinada, poder tener una relación normal con una entidad financiera y no digo ya con la administración pública, ¿no? Bueno, yo creo que algunas de las reformas pendientes en nuestra administración pública tienen que ver con generar sinergias dentro del propio sector público. Yo miro con cierto interés cómo se quiere recomponer la administración de justicia para también buscando sinergias con las administraciones locales, dotar de puntos de encuentro de una parte de la población española que está, como digo, excluida de esas relaciones normales con la administración. Lógicamente se ha apuntado a las empresas y yo añadiría, como sindicato además tiene que ser así, el papel de los agentes sociales, ¿no? Yo creo que en algunas cosas, que supongo que hablaremos en la parte final, por ejemplo, todo el sistema educativo y de formación permanente a lo largo de toda la vida, creo que no hay ninguna instancia organizada en nuestro país con la capacidad de penetración, con la porosidad que tienen los agentes sociales para la detección de las futuras necesidades formativas y para poner en relación esas necesidades formativas con la parte de las empresas y de la población trabajadora que no tiene masa crítica para saber cómo van a evolucionar, por ejemplo, las necesidades de cualificación de los sectores en los que trabajan de aquí a 15 o a 20 años, ¿no? Yo creo que ahí los agentes sociales tenemos un papel determinante o debiéramos tenerlo que jugar. Y luego, sin embargo, por introducir algún elemento de polémica, yo sí soy un poco más escéptico con el concepto este de una visión un poco homogénea del concepto generación, ¿no? Yo creo que las generaciones somos bastante variadas en nuestra situación y en nuestra posición social. Y creo que, en efecto, las personas jóvenes, las personas de menos de 35, 40 años que han sufrido en un periodo todavía inicial de su vida laboral y de su vida profesional dos crisis inéditas de una profundidad enorme, bueno, creo que el concepto de generación es bastante discutible, porque la han sufrido de forma muy diversa. Evidentemente, la gente trabajadora que vive en una situación de precariedad tiene una precariedad vital enorme. Hay otras personas de su misma generación que están en otros escalafones de la sociedad y que, por mucho que pertenezcan a la misma generación, no están viviendo estas crisis de forma ni siquiera parecida. Y yo creo que la gente, lo que llamamos gente joven, tiene que recuperar el valor de lo colectivo. Yo leía un artículo, un reportaje, mejor dicho, muy interesante este domingo en El País, donde se hacía un análisis de un montón de perfiles de personas jóvenes, de cómo estaban viviendo la crisis, esa percepción de pérdida de expectativas vitales. Y a mí había una cosa que me llamaba la atención, es que prácticamente todas las personas que allí intervenían hacían una especie de relato personal de lo que les ocurría, de las dificultades del acceso a la vivienda, de la precariedad laboral como una especie de maldición, sin ser conscientes, creo, igual Mariola, parte de lo que tú decías en la última parte de tu intervención iba por ahí, de que es que hay determinadas correlaciones de fuerzas que en las sociedades se establecen
en función de vínculos colectivos. Y claro que el acceso a la vivienda se da en unos términos inasumibles en España, porque hay una determinada política de vivienda desde hace muchas décadas en nuestro país. Claro, esto no se puede llevar al terreno del itinerario personal de a ver si encuentro a alguien que me deja un alquiler barato, sino de empoderarse, no ya como generaciones, sino como parte de la población con unos intereses determinados, donde, en efecto, más allá de la queja, hay que hacerse un actor político, ¿no? Porque si no, creo que podemos entrar. Yo soy perfectamente consciente que la caída de las denominadas clases medias creo que tiene que ver con la pérdida material de una parte importante de la población española, que está peor materialmente, pero creo que sobre todo tiene que ver con la pérdida de expectativas vitales. Esto de lo que nos prometieron que íbamos a tener si estudiábamos. Ya, es que el mundo no va así. Es que esto de las promesas es un tanto... Porque esto de que necesariamente vayamos a vivir peor que nuestros padres, creo que es más que discutible. Depende cómo hagamos las políticas, depende cómo reconstruyamos el contrato social y depende también de cómo vivieran nuestros padres. Desde luego, mi madre y mi abuela salieron de un pueblo de Castilla y León con 15 años para tener que servir en casas. Por tanto, no se me ocurrirá a mí decir que ni yo ni mi entorno familiar va a vivir peor que nuestros padres, ¿no? Pero sobre todo creo que el empoderamiento de las generaciones más jóvenes tiene que ver con un empoderamiento político, es decir, con ser conscientes de que es que hay que estar organizadas y organizados para transformar y para construir ese contrato social. Pero no soy yo muy partidario del concepto generación. Me parece que sustituye en cierto modo a otra serie de fragmentaciones de clase que quizás suena muy, muy antiguo, pero que creo que explican bastante más de las sociedades actuales que el mero hecho generacional. Ana, querías... Sí, quería intervenir porque en realidad yo tampoco soy partidaria del concepto generación. Hablaba de una descripción por parte, bueno, pues de los medios, de la conversación social de un grupo que ha nacido en los mismos años, ¿no? Pero estoy contigo, Unai, y creo además que es bastante peligroso ahora mismo que la desafección política está en máximos, igual que la desinformación, y que hay cierta confusión pues, sobre la idoneidad de los cargos públicos, qué es un experto, cómo se puede generar confianza. Este individualismo tan potenciado es una bomba cuando la metemos ahí en la ecuación, ¿no? Se ha perdido la confianza en muchísimas instituciones y eso es clave para operar en cualquier dirección, ¿no? Pues en los docentes, incluso se cuestiona desde pues muchísimos ámbitos el papel de lo que son los políticos, los docentes, la institución universitaria y al mismo tiempo pues parece que el individuo debe centrar toda la energía y la proyección de su vida en torno a sí mismo y desligarse de los procesos de conexión con el otro, ¿no? A partir de ahí, claro, cualquier institución o cualquier relación que tenga que ver con el otro, pues pierde categoría. Entonces, hemos ido erosionando conceptos que eran muy importantes y que nos hacían también sentirnos vinculados al otro. En ese sentido, yo creo que es importante también ver a qué se puede aferrar el que quiere confiar en el otro, porque tampoco está tan claro. Es decir, el papel ahora mismo, también te pregunto, ¿no? De los sindicatos en un momento en el que hay mucha gente que trabaja en Amazon y no les dejan sindicarse, también es curioso, ¿no? Estamos viendo nuevas formas de trabajo, gente que sabe que no va a cotizar, cómo se enganchan al tren, cómo se suben al tren del sistema. Si saben que solo van a poder trabajar unas cuantas horas e incluso les va a ser complicado tener relación con sus compañeros porque a lo mejor ni siquiera están en el mismo lugar, ¿no? Trabajando. Esas figuras que antes hacían un poco de pegamento social, ya no sabemos muy bien cuáles son. Y en su lugar estamos teniendo una especie de teatro en las redes sociales que
que parece una cámara de eco y que amplifica cuestiones que no son tan importantes, ¿no? Estamos viendo cómo gente se aferra a conversaciones en Twitter como si fueran muy relevantes cuando son 3.000 personas que al final no son representativas. Es decir, que ahí hay un batiburrillo en el que la gente no sabe qué es sólido y qué no lo es, ¿no? Seguro que Unai va a querer apuntar algún elemento a esta pregunta que le lanzabas, Ana, pero dejadme que apunte también una cuestión que me encanta en este tramo que habéis aportado, ¿no? Que tiene que ver con la idea del bien común, que tiene que ver con la idea, el principio de solidaridad, que tiene su expresión jurídica, pero que también tiene una expresión económica y que determina la cohesión interna de una sociedad, ¿no? Y que está permeando todas estas reflexiones que estáis comentando y que hace más fuerte, más robusto la coherencia y la cohesión interna de una sociedad y de un Estado y de un sistema político, jurídico, institucional, o que erosiona los pilares sobre los que se asienta esa fortaleza, ¿no? No sé, Unai, si querías algún apunte, me gustaría que tuviéramos un poco de tiempo también para recuperar la cuestión de la educación, pero es interesante también esa reflexión que te lanzaba Ana. Sí, lo que pasa que es una reflexión de mucho calado y que para otro podcast. Contestarla necesitaríamos otro podcast, ¿no? Pero insisto en lo que decía antes, es decir, no hay maldiciones que digan que los trabajadores no van a cotizar. Depende cómo se regulen las plataformas para que los trabajadores y las trabajadoras sean trabajadores falsamente autónomos y que tienen que cotizar en todo caso como autónomos y en las cuantías que ellos deseen o puedan, o sean trabajadores por cuenta ajena y que, por tanto, necesariamente esa empresa, esa plataforma, esa cadena de valor tenga que garantizar una mínima protección social a través de una cotización. No está escrito en ningún sitio que los sistemas de descentralización productiva puedan conllevar que la empresa se desprenda de las responsabilidades sobre esas empresas a las que subcontrata y en las que algunas veces hace recaer muchos de los costes que la empresa principal se ahorra o de las responsabilidades que deja de asumir. No está escrito en ningún sitio que la forma de contratar en un país como España permita la utilización y la proliferación de la contratación temporal como fórmula de precarización del empleo y de ajuste de las empresas a través del despido. Todo depende del marco normativo y de la cultura de funcionamiento que seamos capaces de instalar en la sociedad. Y eso entronca muy bien con lo que decía Mariola de reconstruir un cierto sujeto colectivo, ¿no? Una cierta idea de bien común para entender que esto no puede ser un sálvese quien pueda. Yo creo que el contrato social a recomponer no puede ser solo una especie de fórmulas, de hitos o de ítems que tenemos que desarrollar. Pensiones, educación, sanidad, cuidados, dependencia y ya está. No, tiene que ver también con un concepto filosófico como comunidad distinto, sabiendo que llevamos prácticamente décadas de lluvia fina de la idea neoliberal, de la idea liberal de sociedades que no existen, ¿no? Aquella frase lapidaria de Margaret Thatcher, yo no veo sociedad, no existe sociedad, existen individuos. Pues claro, es que llevamos remando 40 y tantos años contracorriente. Es que España le pilló con el pie cambiado ese cambio. Claro, aquí el modelo de desarrollo del estado de bienestar se desarrolla cuando prácticamente en Europa, en el mundo, empiezan a recomponerse las cosas porque hemos salido muy tarde de una dictadura, ¿no? Pero comparto que, en efecto, ese concepto de bien común es clave para darle argamasa a todos estos ladrillos de los que estamos hablando. Y que conecta con la idea de contrato social en términos de acuerdo, no en términos de ítems, como tú señalabas, Unai. Estamos agotando nuestro tiempo, pero sí que quería conectar con la idea de la educación como una palanca de transformación, como el eje vertebrador de la política redistributiva más potente que permite capacitar los recursos humanos, que permite capacitar a las personas para hacerle frente, entre otras cosas, a esas grandes brechas que ya han salido en la conversación y que permitirían aspirar a trabajos mejores y trabajos mejores y mejor remunerados, ¿no? En definitiva, creo que si hay un elemento de esperanzador, sigue siendo la educación
por mucha erosión que sobre esta idea se haya hecho. Pero cuando hablamos de educación, planteabas la educación a lo largo de toda la vida, que es yo creo que la gran respuesta en este momento, pero yo quiero también introducir el elemento de la educación como un sistema que necesita también ajustes, que necesita también revisión, que necesita también acomodarse mejor a los desafíos del mundo actual. Y desde esa idea del sistema educativo en proceso de reforma en torno a contenidos formativos, en torno a metodologías de enseñanza, quería rescatar una aproximación que os pediría que fuera sintética. Adelante, Unai, si quieres. Bueno, este es un tema clave, solo con un previo, porque creo que en España se ha instalado la idea de que los déficits educativos son los que provocan que haya un exceso de trabajos poco cualificados. Y yo creo que es al revés. Es decir, en España tenemos incluso un sistema, tenemos a gente más sobrecualificada respecto a la calidad de muchos de los empleos que se ofertan. Nosotros tenemos un problema de tejido productivo. Y a partir de ahí, en efecto, creo que la educación es una política clave en el futuro. Vamos a tener que tener una educación, como ya he dicho, creo que a lo largo de toda la vida, con mayores índices de flexibilidad, porque es importante una mayor integración de los distintos subsistemas de formación, y donde la detección de las necesidades de formación y de cualificación permanente van a tener que responder, digamos, a una especie de radar permanente sobre cómo los cambios tecnológicos y los cambios productivos afectan a las nuevas necesidades, a las nuevas competencias que se van a requerir, cómo esto se traduce en planes de formación permanente y cómo esto se traslada al conjunto de la población y al conjunto también de las empresas. El problema no es tanto que las grandes empresas, que los grandes emporios, por decirlo de alguna manera, sean capaces de acomodarse a los tiempos en forma es decir, con suficiente antelación, como en todo el tejido de pequeñas y medianas empresas, cómo somos capaces de saber qué necesidades formativas va a haber y cómo esto se traslada a esa red de pequeñas empresas, microempresas y trabajadores que a priori no tienen por qué tener una idea muy clara de por dónde irán las necesidades de cualificación del futuro. Y esto creo que alude a la formación universitaria, a la formación profesional, a la formación para el empleo y a una mejor integración de todos esos subsistemas, donde creo que el papel del sector público es determinante, pero la colaboración que desde los agentes sociales se pueda prestar y desde las empresas también me parece sumamente importante. Y no olvidar nunca que la educación no es solo un espacio de determinar habilidades y competencias profesionales, sino que es un escenario clave para generar ciudadanía y ciudadanía crítica. Ana. Bueno, yo creo que hay algunos datos clamorosos, pues como por ejemplo los recortes que hemos vivido en los últimos 10 años, el agujero de inversiones está pues cerca de los 10.000 millones de euros en el sistema educativo español. Estamos 7 puntos por encima de la media europea en abandono escolar. Tenemos a mucha gente, casi el 15% de los alumnos, de 8 millones de alumnos que tuvieron que estar confinados durante la pandemia, pues casi un 15% no pudo ni seguir las clases. Es decir, que tenemos datos duros, ¿no? Pero sobre todo hay un problema también de voluntad política. Es decir, es que estamos en un país que en los últimos 18 años ha cambiado 3 veces de receta, de ley educativa. Entonces, claro, esta inestabilidad traslada muchísima inseguridad y muchísima desesperanza a los docentes y a los alumnos. Pues efectivamente, yo creo que habéis tocado todos los elementos clave, ¿no?, en materia de educación, pero me gusta esa aproximación en términos de reforzar la alianza entre el sector público y el sector privado para generar un diálogo más virtuoso que dé salida y que dé mejores respuestas a las necesidades de capacitación que tenemos hoy, que no tiene que ser solo en términos capacitación laboral, sino también en términos de formación en clave de ciudadanía, pero sí que es verdad que la educación, el sistema educativo no puede renunciar de partida a la empleabilidad, a colocar a las personas en mejor oportunidad, en mejor disposición para acceder a empleos y empleos de calidad.
Os dejo un último minuto para lanzar un mensaje a todos los que nos siguen, que son muchos en estas conversaciones Aquae, y que sintetice el mensaje que queráis compartir con ellos. Empezamos, si quieres, ahora contigo, Ana. Adelante con tu minuto de oro. Bueno, yo creo que al final, ¿qué ingredientes debe tener la receta para el plan del futuro? Tenemos que repensar la relación entre individuos, estados, empresas, generar nuevos pegamentos sociales para que la gente se sienta cohesionada y para que no siga aumentando la desafección, porque es fundamental sentirnos parte de un todo y sentir que hay un vector, que hay una dirección, que el barco pues, va en una dirección y que todos vamos en él, ¿no? Y sobre todo que la gente sienta que el sistema no les penaliza, que les protege, porque eso es algo que me da la sensación que está empezando a extenderse, la sensación de que el sistema ya no solo es que no les proteja como antes, ese estado de bienestar, ese contrato social, sino que les está penalizando. Unai, tu turno. Bueno, pues decir que en mi opinión la reconstrucción de un nuevo contrato social para el siglo XXI tiene que ver con la superación de las brechas de desigualdad por la vía de la inclusión. En un momento en el que la economía y el mundo es radicalmente distinto a como era en la segunda parte del siglo anterior, y que, por tanto, la recomposición de ese modelo social, de ese contrato social, parte por recuperar el valor del trabajo, por recuperar las responsabilidades de las cadenas de valor y de las empresas con sus entornos sociales, por el desarrollo de servicios públicos clásicos de protección de contingencias en materia de desempleo, de rentas mínimas, de pensiones, pero también de nuevas necesidades como la formación permanente o como los cuidados, y que reconstruir todo este contrato social requiere de un concepto de lo común, de un concepto de lo colectivo y de formar parte de algo que nos une, que básicamente es la necesidad de protegernos y de transitar por el mundo con menos incertidumbres de las que hoy en día transitamos. Con estas ideas en torno a la idea de pegamento, protección, acuerdo, inclusión, formación, la idea de lo común, ¿se articula ese nuevo contrato social, o así al menos lo han visto nuestros invitados? Un nuevo contrato social que ellos, Ana y Unai, consideran urgente y necesario. Muchísimas gracias, Ana, Unai, por vuestras aportaciones. Ha sido un privilegio teneros aquí y hasta la próxima.